Hola chicos, muy buenas tardes. Lamentablemente no puedo estar con ustedes en vivo, pero aquí les dejo un pequeño video con la información sobre el tema que estábamos por ver el día de hoy. En todo caso, el día de mañana jueves vamos a estar comentando también algunos temas, entonces sus presentaciones por países las vamos a dejar hasta la próxima semana. Iniciamos entonces el siguiente lunes, que es el lunes 19 de octubre, con las presentaciones por equipos. ¿Ok? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre las diferencias culturales que existen entre los diferentes contextos de negociación. Particularmente en este caso vamos a hablar sobre cuáles son algunas características básicas o características principales que tienen las negociaciones en nuestro país, que tienen las negociaciones en México. Cuando hablamos de países latinoamericanos, casi siempre comparten ciertas características o ciertos elementos que los hacen sumamente similares. De hecho, prácticamente es lo mismo negociar en México que en cualquier parte de América Latina, bajo ciertas condiciones diferenciales. Justamente el día de hoy vamos a comentar esas características que aplican casi para toda América Latina, aunque en algunos casos no tanto. Y que cuando ustedes comiencen con sus presentaciones de otros países podemos identificar con mayor claridad cuáles son esas claras diferencias que hay en aquellas otras regiones del mundo. Primero, un aspecto sumamente importante para los mexicanos, sean mexicanos que se enfocan en negociar o mexicanos en general, tiene que ver con la cordialidad. En México, sea que tratemos con otras personas de diferente país o dentro de nuestro mismo país pero en otras regiones, tratamos de ser lo más cordiales posibles. ¿A qué nos referimos con la cordialidad? Ojo, es diferente a la cordialidad de la camaradería o el tratar de ser amistoso. Cuando hablamos de cordialidad nos referimos a la amabilidad con la cual tratamos a las personas. El hecho de manejar una actitud formal no significa que dejamos de ser cordiales, por ejemplo. Y no me dejarán mentir, o los que hayan estado con diferentes tipos de empresas o con diferentes tipos de personas en nuestro país. Casi en cualquier parte podemos encontrar a gente que nos va a querer ayudar, que nos va a recibir con alguna sonrisa y con la cual nos vamos a llevar bastante bien. Incluso a pesar de que seamos un poco tímidos o extrovertidos, no importa, la cordialidad se va a mantener. Y eso es un rasgo muy característico de los mexicanos y en general de los latinos. Tratamos de ser lo más cordiales posibles, tratamos de hacer sentir en casa a la persona con la que estamos negociando. Sobre todo si eso que estamos negociando nos interesa mucho. En situaciones como esa, entonces, somos extra amables e invitamos a la persona a, digamos, algún tipo de amenidad adicional. No está de más mencionar, por ejemplo, que cuando llega una persona a nuestra oficina, a nuestro lugar de trabajo, es bastante común que le debamos invitar por lo menos una botella con agua, un vaso con agua, una taza de café o algo similar. Prácticamente nunca entramos directo a la negociación, sino que hacemos un poquito de plática previa en el cual identificamos precisamente cómo se encuentra, hacemos este tipo de comentarios relacionados con el clima y demás para romper un poquito el hielo. Esto es temas de cordialidad. En otros países no se ve tan común esta práctica. En otros países llegas y van directo al punto de la reunión. Un factor importante también a comentar es que si bien las características que estamos comentando ahorita son generalizadas, no significa que cada una de las personas las lleven a cabo. Habrá situaciones en las cuales la cordialidad no sea un factor fundamental durante la negociación porque te llevas muy mal con la otra parte o porque llevas mucha prisa y quieres terminar rápido y demás. Pero en promedio o en la mayoría de los casos va a existir cordialidad. Una característica también muy importante cuando estamos en reuniones en México tiene que ver con la forma de referirnos hacia las demás personas. Mientras que quizá en otros lugares se refieren a su contraparte con su nombre de pila, sea
por ejemplo, el señor Enrique o el señor García o simplemente señor. En nuestro país es bastante común que le llamemos por el título universitario que ostenta. Entonces a veces le decimos licenciado, el ingeniero, el maestro, el doctor, etcétera. Y muy pocas veces le llamamos por su nombre como tal. Entonces, por ejemplo, estamos dentro de una reunión y decimos, el licenciado García comentaba que esto. ¿O usted qué opina, doctor? ¿Usted qué opina, maestro? ¿Usted qué opina, contador? Entonces le damos un poquito más de prioridad precisamente al título que tiene esa persona que al nombre como tal. Esto en ocasiones en la mayoría de las ocasiones es visto de manera positiva porque eso significa que le muestras un signo de respeto al llamarlo por ese título que ostenta. Sin embargo, sí existen algunas personas que van a preferir que los llames de tú, es decir, que los hables por su nombre. En este caso, pues entonces representa que existe una cordialidad bastante importante de ambas partes y que existe también suficiente posibilidad de camaradería para poder tratarse con el nombre. Sin embargo, lo recomendable en todo caso es, eh, al menos en un inicio, llamarlos por el título que mantienen. Lo mismo sea el título universitario, como les decía, la profesión que tienen, licenciado, contador, maestro, doctor, etcétera, pero también puede ser el título de su trabajo, el puesto que mantienen dentro de la organización. Podemos llamarle de gerente, de jefe, de supervisor, presidente o dependiendo del título que tenga dentro de su empresa. Entonces, así es como se maneja en nuestro país. Normalmente le vamos a hablar a las personas por su título en lugar de por su nombre. Y si integramos algún nombre, normalmente es el apellido. Entonces, licenciado García, licenciado Pérez, ingeniero Rodríguez, etc. Otra de las características importantes que tenemos en México es la forma en que iniciamos la conversación. Les decía hace un rato, la cordialidad que tenemos los mexicanos nos permite iniciar la plática de manera muy sencilla. Puede ser con aspectos muy básicos, como lo es el clima, o aspectos un poquito más profundos, como lo podría ser una discusión sobre algún tipo de deporte, por ejemplo, fútbol. Y en este caso, si ya estudiamos previamente a la contraparte, podríamos tener la posibilidad de identificar más fácilmente cuáles son esos intereses en común con los cuales podríamos iniciar la conversación. De tal manera, por ejemplo, que si no encontramos nada de la otra parte, empezamos hablando del clima. Si es un clima muy caluroso, pues obviamente haciendo alusión a lo mismo. Si es un clima muy frío, pues igual. Si hablamos de deportes, pues comentar particularmente aspectos que tienen que ver con el deporte que le gusta o con algún tema que esté en boga en ese momento. Quizá en ese día particular hubo un accidente en cierta calle de la ciudad que provocó un tráfico bastante fuerte, pues ese podría ser el tema que se podría empezar para la plática. Sin embargo, si se fijan, ese no es un aspecto que tengan tan en común, es solamente un suceso que ocurrió hace poco. Por eso es mucho más interesante el estudiar previamente a tu contraparte para saber sobre qué en específico puedes hablar con mayor detalle. Entonces, si yo identifico, por ejemplo, que mi contraparte es una mujer a la cual le gusta mucho el fútbol, pues entonces vamos a hablar un poquito de fútbol antes de empezar la reunión. De que, por ejemplo, el día de ayer, martes, jugó la selección mexicana. Entonces, si yo sé que esta chica es muy aficionada al fútbol, igual que yo o más que yo, seguramente vio el partido y comentaremos un poquito al respecto. O seguramente identificaré cuál es su equipo favorito y lo comentaremos y demás. Lo mismo si tiene que ver con cualquier otra actividad. Digamos que eh, en esta temporada de pandemia, pues tenemos muchos intereses en común o muchos aspectos en común que tienen que ver con nuestra vida personal respecto a cómo estamos viviendo el encierro en nuestras casas, si estamos yendo o no a trabajar, qué actividades realizamos para entretenernos en nuestros tiempos libres, etcétera. Entonces, al buscar estos intereses en común y aplicarlos, nos permiten iniciar la plática. Repito, eso sucede en México y Latinoamérica.
pero en otros países del mundo no. De hecho, en otros países, en algunos de hecho de los que van a comentar ustedes, se ve como una falta de respeto el hablar de cosas fuera de la temática durante una reunión de negocios. En México no es así, en México somos un poquito más versátiles. Tan así que quizá no todas, pero sí por lo menos el 40% de las reuniones que tienen que ver con negocios se llevan a cabo en puntos neutrales. Y casi siempre va a ser con una comida de negocios, en la cual citamos a la otra empresa, sea empresa de la competencia, sea un proveedor, sea un cliente o lo que sea, en un lugar neutral en el cual vamos a compartir los alimentos. Normalmente se propone que estas comidas de negocios sean por la mañana. Sin embargo, en diversas ocasiones, dependiendo de cada situación, podrá realizarse también por las tardes o por las noches. Pero en México normalmente lo hacemos por las mañanas. Obviamente hay que considerar cada contexto para saber a qué tipo de restaurantes o a qué tipo de lugares podemos ir a hacer ese tipo de comidas de negocios. No vamos a ir a Migadacilda en un tianguis a cerrar un trato. Pero sí podríamos ir, por ejemplo, a un restaurante, quizá también de antojitos mexicanos, como podría ser La Especial, que ya es otra visión de negocio. ¿Me explico? Ojo también, cuando estamos en comida de negocios, a pesar de que en México se nos permite y normalmente lo hacemos, no deberíamos de consumir como si estuviéramos comiendo solos o como si estuviéramos comiendo en familia. Es bastante grosero hacer eso. Es mucho más recomendable pedir algo ligero porque lo importante no es la comida. Lo importante de esta reunión es la plática que vas a tener con la otra persona. Entonces, ojo, a pesar de que en nuestro país se llevan a cabo este tipo de comidas, no significa que te tienes que enfocar en comer, te tienes que enfocar más en la negociación o en la reunión. De hecho, en la mayoría de los casos, ni siquiera se va a comer, solamente se va a tomar café o se va a tomar agua o algo superficial. La comida queda como un punto de lado. ¿Okay? En ocasiones también, tanto en las comidas como en las reuniones en oficina o en otros contextos, por precisamente la cordialidad que se tiene y el hecho que se tocan temas fuera de la negociación, se tiende a tomar tiempo adicional de las reuniones. Entonces, si bien normalmente dentro de una reunión eh, se va a tener un tiempo estimado, por ejemplo, que inicia a las 9 de la mañana y que seguramente va a terminar a las 10, en muchas ocasiones no va a ser así. En mi experiencia, por lo menos, en quizá 7 de cada 10 reuniones, no cumplimos con los tiempos que habíamos estimado. En ocasiones no empieza a tiempo, habíamos dicho a las 9 y empezamos a las 9 y media. ¿Por qué? Puede ser que la contraparte no llegó a tiempo o que nosotros no estábamos listos. En cualquier caso, se puede dar situaciones en que no se inicia a tiempo. Casi siempre la otra parte que llega a tu oficina es la que está fallando. En todo caso, a pesar de que dentro de nuestra cultura nos dice que tenemos la posibilidad de llegar 10, 15 minutos tarde y no pasa nada, lo recomendable es mantener un estándar de estar siempre a tiempo. Lo dicen por ahí diversas frases, por ejemplo, si llegas 10 minutos antes estás a tiempo y si llegas a la hora indicada ya vas tarde. Entonces es conveniente el llegar por lo menos con 10 minutos de anticipación a la junta o a la sala de reuniones, de manera que tenga suficiente tiempo de preparación y que no sea por ti que empiece tarde. Pero como les decía, además del punto de inicio, también viene el punto de cierre. En ocasiones queremos que termine rápido, pero se alarga además la reunión. Y de hecho, en ocasiones también esto puede provocar que se pase para otros días. Entonces, al menos en nuestro país, cuando estamos negociando, no siempre va a ser de un solo día y no siempre va a ser de un tiempo límite. En muchas ocasiones se pasa a varios días dependiendo de qué es lo que se está negociando. Un punto también clave aquí es la agenda de esa reunión. Si bien tenemos bastante claro que si estamos agendando una junta, tendría que dar inicio porque ya la agendamos previamente. En muchos casos,
debemos de reconfirmar esa agenda. Por ejemplo, si la reunión la planteé yo hoy miércoles para el viernes a las 10 de la mañana, eso ya tendría que estar listo. Pero el viernes a las 8, por ejemplo, yo tengo que confirmar. O el jueves por la tarde yo tengo que confirmar que se va a llevar a cabo esa reunión. Confirmar mi asistencia para que me estén esperando de manera oportuna. Un aspecto también muy importante en nuestros países es la manera en la cual llevamos a cabo las reuniones, principalmente de negociación, en la cual no nos gusta el estar a través de medios virtuales. Preferimos siempre el estar cara a cara. A diferencia de países más industrializados o más avanzados tecnológicamente, donde ya estaba desde antes de la pandemia un estándar o ¿cómo llamarlo? Digamos una tendencia a realizar sus reuniones por este medio. En nuestro país todavía no. En nuestro país queremos tener esa cercanía con la persona, conocer sus expresiones, ver cómo está, porque también muchas personas se desesperan con el hecho de que no se puede ver a la otra parte, no se escucha bien y demás. Entonces, al menos en México, lo recomendable es que las reuniones sean cara a cara. Un aspecto también importante que no está tan bien, que de hecho está totalmente negativo, es la reacción que tienen muchos empresarios o muchas personas cuando tratan con mujeres. Se lo voy a poner en una situación bastante clara y creo que ya había comentado esto con algunos de ustedes. Normalmente, al menos en mi caso, cuando voy a una junta con empresarios, casi siempre voy acompañado o voy acompañando a alguien. Somos equipos de trabajo. Entonces, si dentro de mi equipo de trabajo, por ejemplo, vamos solamente dos personas, una chica y yo, o una mujer y yo, lo que va a suceder es que el empresario, si es hombre, me va a prestar más atención a mí simplemente por ser hombre, igual que él, y ya. Y mi compañera puede estar súper preparada, más preparada que yo, incluso podría ser mi jefa, pero no le va a hacer tanto caso como a mí. Y por ende tiene que esforzarse más que yo para captar la atención de ese empresario. Eso sucede en la mayoría de las ocasiones que nos reunimos con empresarios, sobre todo si el empresario tiene más de 50 años. Entonces hay que tomar esto en consideración. No es lo ideal que suceda, no es lo correcto, no, pero es algo con lo cual aquellas mujeres que estén en esta situación tendrán que identificar formas de contrarrestarlo, contraatacarlo. La manera en la que normalmente dentro de las negociaciones en la que he estado se logra esto es que tú como mujer o ellos como mujeres pues demuestren su conocimiento, demuestran sus capacidades hacia la otra persona. Los hombres lo tenemos fácil, basta con que seas hombre y ya te van a querer. Repito, eso está mal, pero así es al menos en la actualidad. Y con las mujeres sí tienen que esforzarse comentando cuáles son sus capacidades, comentando qué es lo que hacen y comentando su nivel de conocimiento de los temas y demás. Entonces, poco a poco, al menos en lo que yo he visto, poco a poco los empresarios cada vez son menos, que ven menos a las mujeres o que los ven hacia abajo, pero todavía existen. Entonces hay que considerarlo cuando hablamos de una negociación en México. En otros países tal vez no es tan así, pero al menos en nuestro contexto todavía sucede. Como hombres, ¿qué es lo que tenemos que hacer en situaciones como esta? Primero, el hecho de que alguien sea mujer o sea de un sexo o género distinto al de nosotros, no implica que sea más o menos que nosotros. Somos exactamente iguales. Y eso tiene que quedar súper claro. Entonces, no puedes hacer menos a la otra persona por este hecho ni por ningún otro rasgo de racial o rasgo de género ni nada similar. Es muy importante comentarlo. Y si es posible apoyar a nuestras compañeras o compañeros en su caso para lograr esta notoriedad o el hecho de que son iguales que las contrapartes, pues bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más posible. Otro aspecto que tiene que ver con la cordialidad que mencionábamos hace rato es lo que denominamos como la posible amistad que se podría generar entre los negociadores.
si eres una empresa que constantemente está en prácticas con otra, sea tu proveedor o sea tu cliente, en muchas ocasiones se genera cierta amistad, amistad entre comillas, de hecho, porque precisamente esta cordialidad lo lleva hacia allá. En el caso de que conozcamos muy de cerca o platiquemos todos los días o muy frecuentemente con esa otra parte, llegamos a un punto en el cual vamos a ser muy cercanos. Incluso podrá llegar a un punto en el cual compartimos ciertas cosas fuera de la oficina y demás. Eso no está del todo mal, pero tampoco está bien. Debemos de tratar de ser lo más profesionales posible. Entonces, sí está bien la cordialidad, pero la amistad, el llegar a generar un amigo podría generar o podría tener consecuencias negativas para ambas partes, que va a impactar tanto a su relación de amistad como a las empresas eventualmente. Entonces vamos a tratar de ser solamente cordiales sin llegar a este límite de llegar a ser amigos. Y un último punto que vamos a comentar sobre las negociaciones en México es esta frasecita, esta frase tan interesante y que muchas veces no se entiende del todo. Cuando viene un extranjero, casi siempre piensa algo que no es. Si yo les digo la expresión lo vamos a pensar, significa que la respuesta va a ser no. Y eso debe quedar claro. Y nos queda claro a nosotros que somos mexicanos porque lo vivimos en nuestra cultura siempre. Pero si se lo decimos a alguien fuera de nuestro contexto, va a decir, ah, ok, yo espero su respuesta. Y nos va a estar llamando esperando la respuesta porque nosotros se supone lo estamos pensando. Entonces, la cordialidad que mencionábamos desde el inicio y que hemos venido comentando durante toda la sesión, nos lleva precisamente a no ser directos en muchas ocasiones. En este caso, los mexicanos y muchos latinoamericanos no somos directos cuando estamos negociando, lo cual en ocasiones ayuda para mantener una relación bastante buena con otra parte, pero en otras perjudica, logrando malos entendidos en muchas ocasiones o muchas veces. Entonces hay que tratar de ser un poquito más directo, pero también entender que nosotros normalmente o por default no lo somos, ¿vale? Ok, estas son algunas de las características que tenemos en México. Ya el día de mañana comentaremos un poquito más al respecto. Y pues bien, sería todo por esta sesión. Muchas gracias por su asistencia o por haber visto este video. Que tengan un excelente día y nos vemos el día jueves. Hasta luego.